Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Alejandro Marulanda Aguilar. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Manizales. Curso el programa de Ingeniería Mecánica y hoy les vengo a hablar una breve introducción de la dinámica. Bueno, eh, la dinámica tuvo como primera contribución del científico Galileo Galilei en 1564 a 1642, en la cual estudió los cuerpos uniformemente acelerados, los cuales más adelante a Newton conllevaron en 1642 y 1727 a formular sus leyes de movimiento fundamental. Pero la dinámica en sí se divide en dos ramas, tanto cinemática como cinética. Bueno, empecemos por la cinemática. Bueno, la cinemática es la que corresponde al estudio de la geometría del movimiento y se utiliza para relacionar el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y el tiempo, sin hacer referencia a la causa del movimiento. Mientras que la cinética se utiliza para predecir el movimiento ocasionado por fuerzas dadas o también para determinar las fuerzas que se requieren para producir un movimiento en específico. Bueno, para entender un poco más la dinámica, nos enfocaremos en la cinemática. Bueno, hablando de la cinemática de partículas, no necesariamente por decir partículas se refiere a cuerpos muy pequeños. Puede ser cualquier tipo de cuerpo, puede ser un elefante, puede ser un cuerpo microscópico, puede ser un automóvil, puede ser un camión, puede ser un avión. Lo que cuenta es que no se toma por valor ni por tamaño el cuerpo. Lo que importa es que será considerado un cuerpo sin importar su tamaño. Bueno, lo que en sí se busca estudiar son los movimientos de los cuerpos. Bueno, en los movimientos de los cuerpos eh, se ignora la rotación alrededor de su centro de masa y también se desprecia la dinámica de cuerpos rígidos, la cual se analizará más adelante en este video. Estudiaremos los tipos de movimientos, los cuales son movimiento rectilíneo de una partícula, el cual tiene dos movimientos, los cuales son el movimiento con velocidad constante y el movimiento uniformemente acelerado. Bueno, también tendremos el movimiento de varias partículas. A su vez, el movimiento curvilíneo de una partícula, la cual desprende dos movimientos de ella, que es el movimiento relativo de dos partículas y los movimientos dependientes. También tenemos como otro tipo de movimiento el movimiento parabólico y el que veníamos hablando al principio, el movimiento de un cuerpo rígido, el cual se desprende un movimiento plano. Bueno, empezaremos analizando el movimiento rectilíneo de una partícula. Bueno, el movimiento rectilíneo de una partícula determina posición, velocidad, aceleración y tiempo. Esto solo se cumple para partículas que se mueven en una línea recta. Tenemos dos movimientos adjuntos a este. El primero es de movimiento con velocidad constante y el segundo es el movimiento uniformemente acelerado. Empezaremos con el movimiento de velocidad constante. Como dice su nombre, su velocidad es constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante y se deriva, tendría una aceleración de cero para todo tiempo t. Este movimiento es el que se encuentra en muchas aplicaciones prácticas. Para facilitar el entendimiento de las ecuaciones, nos dejaremos guiar por el puntero o la flechita
para así saber en qué parte vamos. Bueno, ¿qué es la velocidad? La velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y como el movimiento con velocidad constante, como lo dice su nombre, se tiene que la aceleración es cero. Por lo tanto, al distribuir este diferencial, lo que tenemos es una posible solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la integral de la derivada de x entre x y x0 es igual a la velocidad por la integral de dt entre 0 y t. Tenemos que x es igual a x0 más la velocidad por el tiempo. Como la aceleración es cero, en este movimiento no se tiene por qué estudiar ningún tipo de movimiento que contenga aceleración. Ahora pasaremos al siguiente, que es el movimiento uniformemente acelerado. ¿Cómo lo dice? Movimiento uniformemente acelerado. Quiere decir que la aceleración es constante. Por lo tanto, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración, igual a una constante. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos en el movimiento con velocidad constante. Distribuimos la ecuación diferencial, decimos que la derivada de la velocidad en una integral de entre b y b sub 0 es igual a la aceleración por un diferencial de tiempo que va en una integral entre t y 0. Solucionamos esa integral y tenemos la primera ecuación, la que se encuentra aquí en rojo, que es velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Ahora procederemos a analizar otra ecuación, la cual relaciona posición, aceleración, tiempo y velocidad. Como sabemos, la velocidad es igual a una derivada de posición con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos es integrar esta ecuación, la cual pasa para acá, la integramos, sabemos que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, la derivada del tiempo la subimos para acá e integramos. Y lo que tenemos es que x es igual a x0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la segunda ecuación que relaciona las cuatro variables. Ahora se analizará la ecuación que menos se utiliza para abordar los problemas de movimiento uniformemente acelerado. Bueno, sabemos que la derivada de la velocidad con respecto a la posición por la velocidad es igual a la aceleración, la cual, como dice el movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es constante. Lo que hacemos es distribuir los términos, integrar como hemos hecho anteriormente, y tenemos que la tercera ecuación del movimiento uniformemente acelerado es igual a velocidad al cuadrado más velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por un delta de la posición, es decir, posición final menos posición inicial. Bueno, como ya sabemos lo visto anteriormente, lo que procede a analizar es el movimiento de varias partículas. Bueno, el movimiento de varias partículas, como su nombre lo dice, relaciona varias partículas, esto sí, de que se muevan de manera independiente sobre una misma línea recta. Y es posible describir una ecuación de movimiento para cada una de esas partículas, ¿cierto? Esto se cumple con la única condición de que se debe registrar en el instante inicial de las partículas el mismo tiempo para cada una de ellas. Y también se deben medir los desplazamientos del mismo punto de origen. Bueno, el movimiento de varias partículas
se le desprenden dos movimientos. El primero es el movimiento relativo de dos partículas, la cual la posición de una partícula depende de la otra, ¿cierto? Como podemos ver en el gráfico, eh, tenemos una distancia A, que es XA, y una distancia B, que es XB, la cual se miden desde un punto, como lo vemos acá, el cual es el punto de referencia para las dos, ¿cierto? Ahora, para explicar un poquito las ecuaciones, tenemos que el diferencial que hay entre la distancia más grande con la más corta es igual a xb vista desde A, como lo podemos ver aquí en esta fórmula. Xb menos xa es igual a xb sobre A. ¿Listo? O reorganizando la fórmula, tendremos que xb es igual a xa más xb sobre A. ¿Cómo obtenemos la velocidad? Derivando la posición. Tenemos que la velocidad de b es igual a la velocidad más la velocidad de b vista desde A. ¿Cómo obtenemos la aceleración? Derivando la velocidad. Entonces tenemos la aceleración de b igual a la aceleración de A más la aceleración de b vista desde A. Teniendo esto presente, podemos pasar al segundo movimiento, que es el movimiento dependiente, que como lo dice, y como el anterior, que la posición de una partícula depende de la otra. Eso sí, se relaciona como un sistema de poleas como el que les mostraré a continuación. Este sistema de poleas, la cual tenemos dos pesitas, un sistema de dos poleas que se conectan a dos pines para que no se caigan, obviamente. Y en base a esto podemos decir que esta, esta semicircunferencia nunca va a cambiar, al igual que esta semicircunferencia que recorre la cuerda nunca va a cambiar, por lo tanto se considera constante. Al igual que este pedacito acá nunca va a cambiar, se considera constante. Lo que podemos decir es que, ¿por qué depende? Porque si yo muevo la pesita A para abajo, ¿qué pasaría con la pesita B? Subiría, obviamente. Al igual, si yo bajo la pesita B, ¿qué pasaría con A? Se subiría. En base a este diagrama, podemos sacar que, o podemos decir que tenemos una distancia XA que se mide desde la pared, tenemos una distancia XB que se mide de la pared, ¿cierto? Vamos a calcular la longitud total de la cuerda, la cual obviamente es constante, nunca va a cambiar, ¿cierto? Entonces tenemos que XA, este pedacito como es constante, se dice que es cero, tenemos que XB, que es todo este pedacito, más XB, ¿cierto? Este más este. O sea que tendremos 2XB, igual a una constante o igual a 0, igual, ¿cierto? ¿Qué hacemos? La derivada de x con respecto al tiempo, tenemos la velocidad. Y con la derivada de la velocidad, que es la aceleración, ¿listo? Bueno, en estos movimientos que acabamos de estudiar, el movimiento relativo de dos partículas y el movimiento dependiente, que, que es el movimiento de varias partículas, ¿cierto? Podemos decir que también está presente el movimiento con velocidad constante y el movimiento uniformemente acelerado. En cualquiera de los dos, en cualquiera de los dos casos. Un caso muy común en el movimiento relativo de dos partículas eh, es cuando hacemos el problema del elevador con una pelota. El elevador sube a una velocidad constante. La pelota
al tirarla por el elevador, tiene un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Y podemos ver la velocidad que tiene la pelota vista desde el elevador. Por lo tanto, es lo que decimos acá, que XB vista desde A o BB vista desde A o AB vista desde A, porque vemos la velocidad de un cuerpo visto desde otro cuerpo. Ahora estudiaremos el movimiento curvilíneo de una partícula, el cual dice que cuando una partícula se mueve a lo largo de un cuerpo, obviamente ya no en línea recta, sino con un radio y una circunferencia a su alrededor, la forma de trabajarlo es por componentes tangencial y normal, o por componentes rectangulares, o por componentes radial y transversal. Bueno, cuando se analiza la partícula verticalmente, porque acordémonos que ya no está en línea recta, sino que está haciendo una trayectoria circular, cuando es vertical, cuando se estudia de manera vertical, es un movimiento uniformemente acelerado, ¿cierto? Mientras que cuando se estudia de manera horizontal, es un movimiento con velocidad constante. Esa sería la manera de abordar el movimiento curvilíneo de una partícula. Bueno, ahora pasaríamos al movimiento parabólico. Bueno, como el movimiento circular, también se puede diferenciar como un movimiento con velocidad constante y movimiento uniformemente acelerado. De igual manera, ¿por qué? Porque se traza una trayectoria parabólica. Cuando se analiza de forma vertical, es un movimiento uniformemente acelerado. Cuando se analiza de forma horizontal, es un movimiento con velocidad constante. La manera más común de abordar el movimiento es con coordenadas rectangulares, las cuales se asocian al movimiento uniformemente acelerado y movimiento con velocidad constante. Por último, analizaremos el movimiento de un cuerpo rígido. Listo. Aquí la distancia entre cualquier punto tiene que permanecer constante. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar un cuerpo ideal, cuyas dimensiones no cambian bajo ninguna circunstancia. De este movimiento de un cuerpo rígido se desprende el movimiento plano, el cual se dice que dado un punto fijo de referencia, un cuerpo rígido realiza un movimiento plano si cada una de las partículas permanece a una distancia constante de dicho plano. Es decir, que esto no aplica que la distancia al plano sea la misma para todas las partículas. Como un ejemplo, pensemos en el movimiento que realiza una puerta, que podemos aproximar como un cuerpo rígido, ¿cierto? Cuando se abre, cada uno de sus puntos siempre permanece a una distancia constante al piso, que en ese caso juega el papel del plano de referencia fijo. Por ello, se dice que es un movimiento plano. Bueno, el movimiento plano tiene tres casos: traslación, rotación y movimiento plano general. Empezaré explicando traslación. Traslación es un movimiento en el cual una línea recta trazada entre dos puntos del cuerpo rígido permanece con la misma dirección a lo largo del movimiento. Dicho de esta forma, las trayectorias que describen sus partículas son paralelas. Pero si la traslación se realiza de tal manera que las trayectorias de las partículas sean curvas equidistantes, se denomina traslación curvilínea. Por ejemplo, una barra que se columpia eh, cada uno de los puntos describe una traslación como un arco de circunferencia. Por ello la traslación se denomina una traslación curvilínea. Ahora estudiaremos la rotación. Bueno, el movimiento de la rotación es aquel movimiento plano en el que las partículas describen la trayectoria circular
centradas en un eje fijo, esto sí, perpendicular al plano, mientras que el movimiento plano general es cuando un cuerpo rígido realiza un movimiento plano de traslación y rotación, es decir, se combina la traslación y la rotación simultáneamente y se dice que es un movimiento plano general. Bueno, para elaborar este mapa conceptual se tuvieron en cuenta el libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, obviamente de dinámica, y un libro encontrado en internet en PDF que es de física general. En este se buscaron todo tipo de relación a la dinámica, pero para resolver y elaborar el mapa conceptual, se utilizó una aplicación online que se llama createli.com, la cual sirvió como una muy buena herramienta, ya que como podemos ver, el mapa conceptual quedó bien elaborado y estéticamente bien visto. Muchas gracias.